Vamos a empezar entonces. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de capacitancia, ¿no? Agrupamiento de capacitores y capacitores con dieléctricos, utilizando adecuadamente la definición de capacitancia. Además, podrá resolver problemas de capacitores con dieléctricos, utilizando adecuadamente la definición de capacitancia sin error y con orden. ¿Qué es un dieléctrico? ¿Tenemos idea de lo que es un dieléctrico? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un dieléctrico? ¿Qué es un dieléctrico? ¿Habrán escuchado ese término antes? A ver, entonces por acá alguien escribió y no han escuchado nada de dieléctrico. ¿No tiene idea de lo que es un dieléctrico? Es como un aislante o un mal conductor de calor de electricidad. Claro, perfecto, muy bien, Leslie, así es correcto, ¿no? Y los capacitores vamos a ir aprendiendo, ¿no? A ver, ahí está, un circuito por donde no pasa carga, dice, a ver. Los capacitores también deberíamos de tener una idea, ¿no? Por ahí hemos visto cómo una partícula, cuando hemos visto el potencial eléctrico o la energía potencial eléctrica, veíamos, ¿no? Cuando una partícula entra en un campo gravitatorio, tiene energía potencial gravitatoria a determinada altura. Pero cuando una partícula entra en lo que es un campo eléctrico generado por dos placas paralelas, ¿recuerdan? Ahí adquiere un tipo de energía que es energía potencial elástica, ¿no? Que va a depender de ese aumento o disminución que tenga esa energía, va a depender de si la partícula se mueve en la misma dirección del campo o en sentido contrario, ¿no? Eso lo hemos visto las semanas anteriores, ¿no? Justamente ese principio vamos a utilizar desde las placas paralelas para definir lo que es un capacitor, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, capacitancia, conexión de condensadores en serie, conexión de condensadores en paralelo, energía almacenada en un condensador dieléctrico y la ley de Gauss en un dieléctrico. Es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos viendo una aplicación, ¿no? ¿Por qué es importante también ese tema del condensador, de los capacitores, en dónde lo podemos encontrar, la utilidad, ¿no? Entonces, aquí nos habla de un generador que dice es un componente que proporciona alimentación eléctrica a la antorcha, dice, ¿no? En el caso de una persona que está aquí tomando una fotografía con una cámara, ¿no? Entonces, una de las piezas principales que contiene este tipo de equipos es el condensador. ¿Por qué? Porque este condensador lo que va a hacer es almacenar energía eléctrica y luego al momento que se necesita lo va a liberar, ¿no? Entonces, cuando se dispara la cámara, como dice acá, el condensador descarga su energía en un tiempo muy breve para poder nosotros tomar la foto. Ahora sí vamos a ver el principio de la capacitancia, ¿no? Un capacitor, también van a encontrarlo en algunos libros como un condensador, ¿no? Puede ser un capacitor o un condensador, es lo mismo. Entonces, es un dispositivo que almacena energía eléctrica. Y la capacitancia, dice, es la propiedad que se usa para determinar cuánta carga puede guardar un capacitor. Entonces, en este caso, este capacitor, como ustedes pueden observar aquí, está constituido por un conductor cargado positivamente y acá un conductor cargado negativamente. Si observamos cómo están las líneas de campo para dos partículas con diferentes signos, es más o menos esto, ¿no? Salen de la carga positiva e ingresan a la carga negativa. Y aquí están representadas las líneas de campo. Entonces lo que vamos a ver aquí es que la capacitancia es la razón entre la carga y la diferencia de potencial, ¿no? Esa diferencia de potencial, como vemos acá, potencial en A menos potencial en B, ¿no? La unidad en el sistema internacional de un capacitor es el Faraday, ¿ya? Vamos a utilizar el Faraday. El Faraday es la razón entre el Coulomb y el volt, ¿no? Recuerde que el volt es la unidad de la potencia, del potencial eléctrico, y el Coulomb es la unidad de la carga, ¿no? Entonces ahí tenemos un Faraday, ¿no? Un Faraday es lo que vamos a utilizar como unidad para describir un condensador o un capacitor.
Y acá, bueno, hay una constante que también ya sabemos a qué es equivalente, ¿no? 8,85 por 10 a la menos 2 Faraday por metro, dice, ¿no? Entonces, en función de esta unidad se puede expresar la permitividad eléctrica en el vacío, ¿no? Que es este valor que tenemos acá, 8,85 por 10 a la menos 12 Faraday por metro, ¿no? Entonces aquí tenemos este tipo de condensador que tiene dos conductores, A y B, uno con carga positiva y otro con carga negativa, y vemos cómo se forma el campo. Y la capacitancia es la razón entre la carga y el potencial eléctrico, ¿no? Aquí vemos algunos modelos, ¿no? Algunas formas de capacitores que vamos a poder observarlo en algunos circuitos, ¿no? Puede ser que tengamos esta forma que está aquí, o también como un cilindro aquí, o por acá, ¿no? Y aquí dice el número de ceros, en este caso el segundo guarismo, dice, ¿no? El primer guarismo, esta cantidad, el 1, el 0, segundo guarismo, número de ceros 4, dice. Entonces es un dispositivo formado por dos conductores, como vimos en el caso anterior, pero siempre van a tener una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Es decir, van a tener siempre cargas opuestas, ¿no? Y siempre van a estar uno frente al otro, separados por una distancia bastante pequeña, ¿no? Ahora, en el medio de ellos también podemos colocar algún dieléctrico, algún aislante también, ¿no? Hay algunos capacitores que tienen en el medio un dieléctrico, o otros capacitores no tienen nada más que aire. El símbolo del capacitor o del condensador es el que estamos viendo acá. A ver, vamos a ver, podemos considerar cuando es no polarizado de esta forma y cuando está polarizado de esta segunda forma. Bueno, ahora vamos a ver este tipo de capacitor o condensador que está constituido por dos placas, una placa A y una placa B, dos placas paralelas, cargadas, uno con carga negativa, otro con carga positiva, y están separadas por una distancia D, y vemos cómo el campo eléctrico se genera de la placa positiva a la placa negativa, representado con estos vectores, ¿no? Entonces tenemos aquí un condensador que está constituido por este par de placas conductoras paralelas que tienen densidad de carga sigma, ¿no? Densidad de carga superficial sigma. Bueno, el campo eléctrico, eso ya se ha demostrado en las clases anteriores para una placa, ¿no? Es sigma sobre 2 épsilon. Y también podemos representar este sigma como la carga dividida entre el área. Entonces tenemos esta ecuación también, ¿no? Y la diferencia de potencial entonces es, como hemos trabajado anteriormente, menos la integral de punto diferencial de R. Esto entonces es la carga, ¿no? Que es el campo eléctrico entre A por épsilon 0, que es la permitividad, y por D, que viene a ser la distancia que separa a esas dos placas. Entonces tenemos esta expresión para poder calcular, digamos, el potencial, ¿no? La diferencia de potencial. Entonces aquí, como C es la carga entre la diferencia de potencial, también se puede escribir de esta forma, ¿no? La capacitancia para dos placas paralelas, para un condensador formado por dos placas paralelas, es épsilon sub 0 por A sobre D, donde A viene a ser el área de las placas y D viene a ser la distancia que separa las placas. Entonces, con esta expresión podemos calcular la capacitancia. Y vamos a ver algunas conexiones en serie, como aquí, ¿no? Que tenemos dos condensadores de placas paralelas.
cuando están en serie, dice, ¿no? La suma de caídas de potencial es igual a la diferencia de potencial aplicada en toda la combinación. Es decir, voy a tener que el potencial o la caída de potencial es el potencial por acá por el condensador 1 más el potencial sobre el condensador 2. Entonces, también es la carga entre el capacitor, ¿no? La capacitancia equivalente. El potencial 1 es la carga entre el capacitor 1, el potencial 2 es la carga entre el capacitor 2, el valor que tenga, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación para poder calcular. Cuando los capacitores están en serie, acá está. Es 1 sobre el capacitor equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2, ¿no? Cuando tengo dos capacitores o condensadores. Y bueno, para poder calcular la capacitancia equivalente tengo esta expresión, ¿no? O también podría ser así, ¿no? 1 sobre el capacitor equivalente es igual a C2 más C1, ¿no? Entre el producto C1.02. Es decir, que la capacitancia equivalente se puede calcular también como el producto de las capacitancias entre las sumas. Podríamos utilizar esta misma expresión. Puede usar esta cuando tiene 2, solo cuando tiene 2. Esa expresión o puede utilizar esta ecuación. 1 sobre C equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C. O, si no, producto entre suma. C1 por C2 es acá. Producto entre suma, ¿ya? C1 por C2 entre C1 más C2. Si hubiera hubieran más condensadores, ¿no? Si hubiera uno más, entonces 1 sobre C equivalente sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Ya? Y si hubiera otro, adicionamos 1 sobre C4, así, la cantidad que hubiera, ¿no? Siempre y cuando estén conectados en serie, ¿no? Vamos a suponer que por acá esto crece, eso también, y por acá hay más condensadores, de repente acá hay otro, por acá hay otro, ¿no? Entonces, tenemos 4, 5, 3, qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos viendo que están en serie. Como están en serie, podemos aplicar esta condición, ¿no? De que la capacitancia equivalente en realidad es la suma de las inversas, ¿no? De los valores de cada uno. Y también se puede explicar o representar como producto, claro, ¿no? Entonces, en este caso sería C1 por C2 más C1 por C3 más C2 por C3 entre es C1 por C2 por C3, ¿no? También puede utilizar, siempre y cuando tenga 3. Esa expresión para poder calcular la capacitancia equivalente cuando se tiene 3 condensadores, ¿no? Puede usar esta expresión o puede utilizar esta para 3. Entonces, para 2 usa esta y esta. Para 3 puede usar esta que está acá y esta que está. ¿Ya? Bueno. Entonces estamos viendo cómo podemos trabajar cuando tenemos conexiones de condensadores o de capacitores en serie. Ahora vamos a ver condensadores en serie acá resumidito, ¿no? Acá tenemos, a ver cómo debe ser en un circuito, cómo lo vamos a ver. Aquí la representación, ¿no? Condensador 1, condensador 2, potencial 1, potencial 2. En este caso estamos viendo que las cargas son iguales. Y vemos aquí un condensador que reemplaza a estos dos, que es el condensador equivalente, ¿no? Esto es entonces cuando están en serie. Muy bien, su compañero que está participando ahí, ¿no? Cuando están en paralelo, dice solamente se suman. Y es verdad, ¿no? Aquí tenemos la conexión en paralelo.
Que estén en paralelo es, por ejemplo, esta representación, ¿no? Miren cómo está representado aquí la malla, ¿no? No es como cuando están en serie, ¿no? En serie está uno a continuación del otro y tienen un solo, ¿no? Por ejemplo, acá, tienen un solo cable, ¿no? Que sigue, ¿no? Pero en este caso, si ustedes ven, tenemos aquí formado esto que llamamos, mallas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la conexión en paralelo para estos dos condensadores. Entonces, aquí vemos que la carga ya no es la misma, ¿no? En el caso anterior las cargas eran iguales, ¿no? Estamos viendo acá, cargas iguales, pero aquí cambia, ¿no? Aquí las cargas son diferentes, ¿no? Más bien vamos a tener que la carga total es la carga 1 más la carga 2. Lo que sí va a ser igual en este caso son los potenciales, ¿no? Ahí sí tenemos valores iguales en los dos condensadores, ¿no? Y en el equivalente también. Y como la carga es el producto del potencial por el capacitor, podemos escribir de esta forma. Carga 1, potencial por capacitor 1. Carga 2 es igual al potencial por el valor del capacitor 2, ¿no? Por la capacitancia 2. Entonces el equivalente va a salir así y finalmente tenemos acá, ¿no? Como bien decía su compañero, cuando está en paralelo solamente se suman. Si son 3, adiciono C1 más C2 más C3. Si fueran 4, C1 más C2 más C3 más C4 y así, dependiendo la cantidad que tenga, ¿ya? Ya, listo. Entonces, ahí tenemos. Aquí la representación, ¿no? Cómo serían los condensadores en un circuito. Y vemos aquí el potencial igual, ¿no? Este es igual que este potencial de acá, ¿no? Y las cargas van a ser diferentes cuando sea en paralelo, ¿no? Cargas diferentes. Bueno, entonces hemos visto en el primer ejemplo un capacitor que está constituido por dos conductores A y B. Después, en el segundo ejemplo, un capacitor que se constituye o que se forma a partir de dos placas paralelas. Ahora vamos a ver otro tipo de condensador, que son los cilíndricos. Ahí vamos a tener más bien conductores cilíndricos coaxiales, como estamos viendo acá, ¿no? Uno por acá de color naranjita y el otro de color celeste, ¿no? Entonces, si hacemos una mirada desde la parte superior, podremos ver algo como esto, ¿no? Entonces, acá está este condensador más pequeño, o digamos de radio menor, es de radio A, y el de color celeste es de radio B. Y miren, aquí se toma, ¿qué es esta línea punteada de color verde? Eso viene a ser la superficie gaussiana, ¿no? Eso viene a ser la superficie gaussiana. Y como vimos en la clase cuando vimos Gauss, decíamos, ¿no? El punto diferencial de S es la carga entre epsilon, ¿no? Entonces aquí sería el campo eléctrico por 2pi RL, ¿no? Por la longitud, ¿no? Que es la superficie que estamos considerando aquí, 2pi R por L, y esto es la carga entre epsilon. Entonces, el campo eléctrico en realidad debería de ser así, ¿no? Q sobre 2pi epsilon es L por R, ¿no? Por 1 sobre R. Pero como lo que queremos calcular es el potencial, ahí usamos la definición de potencial que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Es la integral de E punto diferencial de R, ¿no? Entonces, si yo reemplazo acá, voy a tener así, ¿no? Q sobre 2pi epsilon L, la integral de diferencial de R sobre R. Y voy a evaluar desde RA hasta RB, ¿no? O desde A hasta B. Entonces, esto es la función logarítmica, ¿no? Es el logaritmo natural. Entonces, yo tendría que acá evaluar, ¿no? De R, desde RA hasta R. Y ahí voy a tener esta expresión, ¿no? La carga entre 2pi epsilon L
por el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de RA menos el logaritmo natural de RB. Ya. Entonces, en este caso tendría, si yo multiplico aquí por 2, y acá por 2, lo que vamos a tener es ahí 1 sobre 4 pi épsilon, ¿no? Ahí va a aparecer K por Q, ¿no? Vamos a usar este negro, ¿no? K por Q. Voy a tener, a ver, K es 1 sobre 4 pi épsilon, ¿no? Por Q, 2, ¿no? Y luego acá va a quedar épsilon, no, L. Nada más L, ¿no? Por el logaritmo de RA sobre RB. Aplicando también la propiedad de los logaritmos, ¿no? RA sobre RB. Ya. Y acá, como vemos, también hay que recordar. RB sobre RA es acá, ¿no? He puesto RA sobre RB. Lo que también tenemos que recordar aquí es la otra propiedad. Tiene razón su compañero. Entonces aquí sería al revés, RB sobre RB. La propiedad que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué dice esta propiedad, no? La carga es el potencial por la capacitancia, ¿no? Entonces, si yo aplico esta condición, puedo decir que la capacitancia es Q sobre el potencial, ¿no? Y como acá lo que hemos determinado es justamente este potencial, quiere decir que tengo que dividir la carga entre esta expresión. Al dividir la carga entre esta expresión, bueno, se va a cancelar la carga y vamos a tener esta ecuación que queda aquí en este recuadro de color naranja, ¿no? Entonces tenemos que, para calcular la capacitancia de un capacitor, en el caso de que fuese cilíndrico, es la longitud dividido entre 2K por el logaritmo natural de RB sobre RA. ¿Ya? Esa es la ecuación. Ahora, podría ser también que tengamos, en vez de cilindros coaxiales, un capacitor esférico, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, acá una esfera, aquí tiene radio A de color naranja y la otra de color celeste tiene radio B, ¿no? En este caso se tiene un capacitor esférico y vemos también cómo uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Recordemos que para este caso el campo eléctrico se puede calcular con esta ecuación. Es K, que es la constante, por la carga entre R cuadrado, y el potencial dice es K por Q, entre paréntesis, B menos A sobre AB. Entonces, la capacitancia es A por B dividido entre K por B menos A, ¿no? Bueno. Ahí tenemos entonces cómo determinar el capacitor, la capacitancia de un condensador esférico, ¿no? Si yo tengo un condensador esférico, podría trabajarlo así, ¿no? ¿Esta expresión de dónde sale? Bueno, utilizaríamos la misma que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Entonces, igual partimos reemplazando, ¿no? En esta ecuación, que es el punto diferencial de R, ¿no?
Entonces por acá, ¿no? Tendría que reemplazar el campo, que es lo que tenemos acá. Va a quedar K, que es constante, por Q sobre, ya no podemos colocar acá diferencial de R sobre R cuadrado, no podemos colocar aquí R. Y bueno, lo que se hace acá es integrar, y acá el intervalo ¿no? puede ser de A hasta B. ¿No? Entonces ahí va a quedar R a la menos 1, ¿no? R a la menos 2 va a quedar así, R a la menos 1 entre menos 1. Entonces finalmente K por Q sobre R. Y ahí se evalúa desde A hasta B. Entonces evaluando, en realidad voy a tener así, ¿no? K por Q, 1 sobre B menos 1 sobre B. Esto es K por Q. A ver, sería A menos B sobre AB, ¿no? Recuerde que por aquí teníamos un signo menos. Entonces, eso se puede escribir también como, el espacio no alcanza, ¿no? Como K por Q por B menos A sobre AB. Bueno, esta es una expresión para calcular el potencial, ¿no? Y luego hay que utilizar la expresión que también vimos en el caso anterior. Para calcular la capacitancia hay que dividir la carga entre esto que tenemos acá. Y ahí vamos a tener esta ecuación. Entonces, ese es para un capacitor esférico. Ahora vamos a ver la energía almacenada en un condensador. A ver, veamos. Los condensadores se usan para almacenar energía, ya lo vimos desde el inicio. Y para determinar esa energía podemos utilizar estas ecuaciones, ¿no? A ver, dice, el diferencial del trabajo es el potencial por el diferencial de carga. Y si integramos esto, bueno, podemos escribir también aquí como el potencial, como la carga entre la capacitancia. Y nos va a quedar esta ecuación. Integrando es más o menos esto, ¿no? Un medio de Q cuadrado sobre C. Esta ecuación me permite determinar el trabajo, ¿no? O la energía, ¿no? También hay otra como esta. Un medio por la capacitancia por el potencial al cuadrado. O esta, ¿no? Ahora dice la densidad volumétrica se puede calcular como, ¿no? Aquí vemos la energía entre el volumen. La energía utilizando esta ecuación, un medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado entre el volumen, que es el área por la distancia. Y nos va a quedar esta ecuación, un medio de épsilon por el cuadrado. Teniendo en cuenta que de aquí simplificando vamos a tener el campo al cuadrado. Bueno, entonces ahí tenemos esta ecuación. Ahora la energía almacenada por un condensador, dice. Entonces aquí tenemos el condensador, separación de cargas, representa la energía, dice, ¿no? Los electrones que se trasladan a través del alambre, el campo eléctrico que se genera, y los electrones al final también están en esta parte, ¿no? La energía química de la batería disminuye, ¿no? Y bueno, vamos a ver un primer ejercicio. La figura muestra 3 capacitores. El capacitor de 6 microfarad se conecta en serie con 2 capacitores en paralelo, cuyas capacitancias son de 5 y 4 microfarad. Calcule la capacitancia equivalente. Entonces, primero hay que identificar qué tipo de conexión tenemos. Por ejemplo, acá estamos viendo que esta es una conexión que está en paralelo. Acá. Paralelo. Si está en paralelo, el capacitor equivalente 2, 3,
2, 3. ¿Cómo se calcula, no? 20 sobre 9. No. Cuando es en paralelo solamente se suma, ¿recuerda? Paralelos. Así. O Sí. microfarad, 9. 4 microfarad. O sea, tenemos 9, correcto. Sí. En 9 series, microfarad. en series son las inversas. Ahí sí, ¿no? Porque acá, por ejemplo, nos va a quedar un condensador que va a tener esta forma, ¿no? Acá ya no vamos a tener estos dos, sino vamos a tener solamente uno, ¿no? Entonces, acá tenemos así, ¿no? Algo así. Uno que reemplaza a estos dos, ¿no? Y por acá hay otro, ¿no? Hay otro condensador que está desde el inicio ahí, ¿no? Es este que es 6, ¿no? Acá tengo este y por acá puedo dibujar la otra, ¿no? Entonces, aquí voy a tener este condensador por acá, ¿no? Este era C1 igual a 6 microfarad y acá nos ha salido el C23 que es 9 microfarad. Acá tenemos una conexión En serie. en serie, correcto, en serie. Entonces, en serie, ahí se aplica producto entre La suma. suma. 54, 15. Claro. 6 por 9 entre 6 más 9. Esto es 54 sobre 15. Tercia, 18 quintos. O sea, la capacitancia equivalente es 3,6, ¿no? Sí. Ahí al final podemos poner la unidad, ¿no? Aquí aplicamos producto entre suma, ¿no? Porque es una conexión en serie, ¿no? Bueno, acá... Este, ¿no? Ya listo, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3,6 microfarad, ¿no? Que es la capacitancia equivalente. A ver, entonces vamos a continuar viendo ahora. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Dieléctricos. Ahora sí vamos a hablar de los dieléctricos que, como ustedes me mencionaron al inicio, que es un dieléctrico. Cuando les pregunté, me dijo, profesor, es un aislante, ¿no? Muy bien. Es la primera idea que tenemos de lo que es un dieléctrico, ¿no? Es un material que tiene baja conductividad, que bueno, no permite que los electrones se muevan libremente, ¿no? Entonces son aislantes, pueden ser algunos, aquí vemos algunos kits de guantes eléctricos, ¿no? Acá, que utilizan los electricistas, los ingenieros electrónicos cuando tienen que hacer sus conexiones, ¿no? De sus circuitos, ¿no? De sus revisiones electrónicas, ¿no? Aquí tenemos también botas incluso, ¿no? Hay algunas botas como estas, podrán ver otros modelos también. Bueno. ¿Cómo vamos a... que dice una buena planta dieléctrica con punta de baquelita suficiente? Ahí está, muy bien. Cristian, gracias por tu aporte, ¿no? Fernando, necesitabas un ratito más, dice. ¿No copiaste? El ejercicio, profesor, un ratito nomás.
Ya se habrá borrado, a ver. Eso, eso aparece. Ese, ¿no? Sí, gracias. Ya. Estamos por acá. Entonces decía que en estos dieléctricos, a ver cómo podemos cuantificar. Ya sabemos que son aislantes, que no van a permitir que los electrones se desplacen libremente, ¿no? Y aquí podemos encontrar también cómo podemos relacionar los voltajes, ¿no? Un voltaje, tenemos dos condensadores aquí. Si ustedes ven, este es un condensador que en el medio hay aire. Pero en este otro condensador lo que tenemos en el medio es un material aislante, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, a ver, vidrio, ¿no? Aquí tenemos vidrio como aislante, ¿no? Puede ser vidrio, puede ser nylon, qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos acá un material aislante. Entonces, en este condensador vemos que hay un potencial delta V sub 0. Y en este otro condensador un potencial delta V, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono estos dos? A través de K. ¿Qué cosa es K? Es la constante dieléctrica. Y va a depender del tipo de dieléctrico que tengo en el medio de los condensadores. Si es nylon, puedo utilizar este valor de K como 3,4. Si coloco teflón, puedo considerar este valor de K como 2,1. Aquí tenemos una tablita para diferentes materiales que podríamos colocar aquí, ¿no? Y en este caso, K viene a ser la constante dieléctrica que varía de un material a otro, dice, y para calcular la capacitancia, entonces tenemos la carga entre delta de V, en este caso, ¿no? O la carga, K por la carga entre delta de V sub 0, en este caso. Y también hay una relación entre el condensador de esta placa que tiene aire, que es C sub 0, y este condensador de placa con dieléctrico que es también a través de la constante dieléctrica, a través de K. Y acá vemos también cómo se representa el campo entre estos dos, bueno, entre estos condensadores que ya de hecho lo hemos visto varias veces, ¿no? Así de esta manera, las placas paralelas, vemos carga positiva, negativa. Y acá como tenemos en el medio, ¿no? Si tenemos un dieléctrico, como hay un reacomodo entre las partículas interiores, carga negativa, carga positiva, ¿no? Colocamos un material y luego vamos a ver cómo tienden a alinearse aquí las cargas negativas y acá en este extremo las cargas positivas, ¿no? Que son atraídas por esta placa que está cargada negativamente o aquí las negativas que son atraídas por esta placa que está cargada positivamente, ¿no? Y ahí vemos el campo eléctrico, cómo se generaría en este caso, ¿no? Es un campo eléctrico inducido, dice, ¿no? Entonces el campo eléctrico en el dieléctrico es el campo eléctrico cero, ¿no? Menos el campo eléctrico inducido. O puedo utilizar esta expresión, E sub 0 por 1 menos 1 sobre K. Y acá vamos a ver un primer ejercicio para aplicar esto, perdón. La capacitancia de un capacitor formado por dos placas paralelas de 6 microfarad, cuando hay vacío entre las placas. Una batería carga el capacitor de 400 voltios. Bueno, ahí tenemos la capacitancia que es 6 microfarad y tenemos delta de V que es 400 voltios, el potencial, ¿no? Desde luego se desconecta. ¿Cuál es el nuevo voltaje? Si se inserta una hoja de mica que tiene una constante dieléctrica K igual a 5. Entonces tenemos una mica con una constante dieléctrica igual a 5. Y yo quiero saber cuál es el nuevo voltaje delta de V. Entonces aquí tengo este voltaje inicial cuando hay aire en el medio de las placas. Y tengo acá que quiero saber cuál es el potencial cuando coloco una mica, ¿no? Un dieléctrico en el medio, ¿no? Y ahí veíamos que hay una relación.
que es esta, ¿no? Entonces podemos aquí reemplazar 400 entre 5. Vamos a tener 80 voltios. Esta es la parte A. Dice, ¿cuál es la nueva capacitancia? También vimos una ecuación pequeñita. Esta, ¿no? Esa es la que vamos a utilizar acá también, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación y podemos reemplazar los valores que tenemos, ¿no? Sabemos que la constante es 5 y que la capacitancia inicial, ¿no? Cuando las placas están con aire en el medio, es 6 microfarad, ¿no? Entonces tenemos 30 microfarad, ¿de acuerdo? Ahí está. Hemos calculado la capacitancia y hemos calculado el nuevo voltaje, utilizando esas dos ecuaciones. Entonces, la ley de Gauss lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es la separata de ejercicios. A ver, por acá. Esta es la separata de ejercicios, ¿no? Ya, vamos a resolver. En el taller vamos a resolver la 4 y la 5. A ver, ¿qué más podemos resolver de acá? La 1, la 4 y la 5. ¿Ya? Esta separata está colgada ahí, ¿no? A ver, vamos a verificar ejercicios. Sí, ahí la tengo. Entonces tenemos el ejercicio 1, 4 y 5. Vamos a resolver en grupos. Miren, en la 4 hay que aplicar nada más, ¿no? Aquí tenemos un condensador de cilindros coaxiales. Aplicamos la fórmula que ya está demostrada, que la acabo de demostrar. Y luego tenemos un capacitor esférico. Es decir, tenemos que utilizar estas ecuaciones, ¿no? A ver, ¿cómo era para un cilindro, un capacitor cilíndrico? Esta ecuación. ¿Cómo es para uno esférico? Esta ecuación. Utilizamos nada más y reemplazamos nuestros datos. Y en la primera parte, en el primer ejercicio, es lo que acabo de explicar ahora, ¿no? Cuando hay aire en el medio de las placas paralelas, ¿cómo es su capacitancia, no? Y ahí tenemos la distancia y tenemos también para poder calcular el área, ¿no? Recuerde que hay una fórmula que también está en la separata, que acabo de explicar ahora, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la carga si la placa se conecta a una batería de 12 voltios? Ya sé la capacitancia y aplico la condición, ¿no? La carga es la capacitancia por el voltaje o el potencial. Luego, ¿cuál es el campo eléctrico? También está ahí qué ecuación podemos utilizar. Estime el área requerida de las placas para conseguir una capacitancia de 1 microfarad. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es resolver. Tenemos una media hora, yo creo que es suficiente para resolver los 3 ejercicios.